buenas tardes. Agradecemos su presencia a este espacio que brinda el Instituto de Ciencias Naturales todos los mayores jueves, llamado Jueves de la Biodiversidad, que en este mes casi está dedicado en su mayoría a los miriápodos, teniendo en cuenta que estamos cerrando la celebración de los 25 años de la creación de la colección miriapodológica de aquí del Instituto de Ciencias Naturales. Con ese motivo también estamos realizando a fines de este mes un evento denominado Workshop Internacional sobre Conservación y Filogenia de Artrópodos, que va a ser aquí en el Instituto entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Y a él vienen 15 conferencistas invitados, entre ellos Gregory Edgecombe del Museo de Historia Natural de Londres, quien será el conferencista dentro de 15 días, y con él cerraremos el ciclo de miriápodos de este año. Por lo pronto, me complace presentar para el día de hoy una conferencia sobre 100 pies del orden Litobiomorpha, sobre especies potencialmente invasoras, que estará a cargo de Camilo Prado y Darío Triana. Camilo es egresado de la Universidad Distrital y Darío Triana es estudiante del programa de Biología Pregrado aquí de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos vienen trabajando ya desde hace varios años con grupos de quilópodos, es decir, de 100 pies. Tienen ya sus primeras publicaciones en revistas nacionales e internacionales y son de estas generaciones nuevas que se han podido impulsar acá en el Instituto de Ciencias, y es muy placentero para mí pues presentarlos hoy ya con resultados concretos de sus investigaciones. Entonces los dejo con Camilo inicialmente y después Hernán. Sí, bueno, buenas tardes. La conferencia, como el profesor ya lo mencionó, se titula Los 100 pies del orden Litobiomorpha en Colombia, en un reporte de dos especies potencialmente invasoras, presentado pues por quien le habla, César Camilo Prado Sepúlveda y Hernán Darío Triana. Bueno, en primera medida tenemos que hablar sobre las generalidades del orden Litobiomorpha. Son individuos de 15 pares de patas, que se caracterizan principalmente por una heteroterquia marcada, que significa una serie de terbitos más grandes que los otros. Bueno, además de esos 15 segmentos pedíferos, pues estos individuos tienen 2 segmentos genitales y uno anal. Dentro de las generalidades de la placa cefálica, pues encontramos que en algunos de los individuos, especies como tal, algunas sustentan una agrupación ocelar, o existen individuos que pueden ser totalmente ciegos. Entre las características de las antenas, pues como les podemos ver, pueden encontrar más de 14 arteros antenales, hasta un máximo de 100 en especies que son de cavernas. En cuanto a sus aparatos bucales, se da la característica de que su segunda maxila presenta en el último artero setas plumosas, y la uña algunas veces ostenta una serie de espinas. En cuanto ya a la porcípula, se caracterizan generalmente por tener una sutura media en el coxosternito porcipular y una serie de dientes que están sobre el borde anterior de ese coxosternito porcipular que vemos acá. Bueno, entre otras características principales, pues la presencia de espiráculos en algunos de los segmentos, generalmente están desde el tercero, el quinto, octavo, décimo, 12 y 14. En algunas especies de la familia Nicopidae se pueden encontrar desde el primero, o estar desde el primero, tercero, el octavo al 14. Actualmente pues son un poco más de 1100 especies, y sus tamaños pues no son de grandes tamaños, no son como los escolopendromorfos, algunas de estas que son individuos pequeños de mínimo 3 milímetros, se encuentran algunas especies a máximo 5 centímetros. Entre otras de las características que tienen es que presentan órgano de Tomosbari que se aloja justo delante de la agrupación ocelar, o como en algunos especímenes de la familia Nicopidae que están sobre las pleuras de la placa cefálica. En algunas especies de cavernas se ha encontrado el órgano de Tomosbari muy desarrollado, y se cree que este órgano sirve al individuo le sirve para detectar cambios en el dióxido de carbono, en la presión y en la temperatura.
Bueno, en cuanto a cómo se diferencian morfológicamente los machos de las hembras, pues bueno, no hay una diferencia como tal en el tamaño de los individuos. Sin embargo, a través de la modificación de estos, unas modificaciones que se encuentran en el último par de patas que se llaman gonopos, se pueden diferenciar por los machos por la presencia de un gonopodo biarticulado o tetraarticulado que en la parte media exhibe el pene del macho, o la hembra que presenta un gonopodo triarticulado, el cual en su parte distal ostenta una garra que pues, le sirve para agarrar como tal el espermatóforo del macho o manipular los huevos a la hora de dejarlos en el suelo. En cuanto a otras características morfológicas que se pueden encontrar, los machos tienen o presentan modificaciones en los últimos pares de patas. Generalmente en el 15 se pueden encontrar expansiones del prefémur, también suturas, como podemos ver acá algunas verrugas en hendiduras, protuberancias. Como tal en estos individuos pues no hay una transferencia del esperma directa, por lo cual el macho deja sobre una tela que él fabrica un espermatóforo y la hembra posteriormente la toma. En algunas especies se ha encontrado una especie de cortejo previo a la toma del espermatóforo. Siguiente. Entre otras de las modificaciones morfológicas que pueden presentar los machos, se han encontrado individuos como este que han tenido un agrandamiento de su fosícula como tal, como en esta especie de Norteamérica Paitobius sinus. Por otro lado, ya para el desarrollo de estos individuos son anamórficos, es decir, que al emerger de los huevos presentan una menor cantidad de segmentos pedíferos que logran alcanzar pues la cantidad de segmentos de 15 pares de patas a través de diferentes mudas. Después de que este individuo alcanza los segmentos pedíferos del adulto, lo que hace a través de las mudas es desarrollar otras partes del cuerpo como los gonópodos, la agrupación ocelar, la cantidad de artejos de la antena y la spinación. Bueno, estos individuos son depredadores generalistas, se alimentan principalmente pues, de anélidos, larvas de insectos, de pequeños crustáceos terrestres, de arañas, inclusive a otros miriápodos. Generalmente prefieren lugares oscuros, requieren tener en contacto el dorso con alguna superficie. En cuanto a los lugares que prefieren, pues se les encuentran en lugares con poca luz, bajo piedras, bajo troncos en descomposición y grietas, se les encuentran en bosques, sabanas, estepas y matorrales, y también se han encontrado una serie de especies que son sinantrópicas. Bueno, como ya les había comentado, en cuanto a las especies que son troglobias, pues se encuentran algunas que morfológicamente son muy distintas de los otros diplobiomorfos. En estos individuos troglobios se da una prolongación de sus apéndices, algunos de sus apéndices, y pues las antenas, como se puede ver acá, alcanzan hasta los 100 arteos. La pérdida como tal de los ocelos no hay. Se han encontrado, bueno, por otro lado se han encontrado ya a la máxima altura que se han encontrado estos individuos es a los 5.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Latinoamérica el registro más alto es de 4.700 metros de este individuo de la familia Nicopidae, Lamictes andinus, en Perú. Bueno, en cuanto a la cantidad de familias, existen actualmente dos familias. La primera de ellas es Litoides, son individuos de tamaños entre los 5 a los 50 milímetros. Generalmente tienen una agrupación ocelar, pero también existen especies que son ciegas. Los monopos de los machos de estos individuos son de apenas dos arteos. Las pleuras, por lo principal que se caracterizan en esta familia es por las pleuras, o fácilmente por las pleuras porciculares que vemos acá. No están unidos en la parte media, no se ven, de hecho. Y los pies piráculos se ubican desde el tercero, quinto, octavo, décimo, 12 y 14. También ostentan una serie de espinación que es importante para la diferenciación de especies. Entonces esas espinas siempre se encuentran sobre la parte distal de cada uno de los podómeros,
y se pueden encontrar espinas en la parte anterior y medio posterior que nos sirven como fórmula para diferenciar las especies. En cuanto a su diversidad, pues actualmente tienen poco más de 1000 especies divididas en 6 familias y se distribuyen principalmente sobre las áreas templadas del hemisferio norte, aunque también existen registros de especies introducidas de esta familia en otros lugares como en Australia, África o en Sudamérica. En cuanto a la otra familia, Nicopidae, estos individuos pues ya no presentan estas agrupaciones ocelares como en la de Litoide, generalmente son ciegos o presentan 1 a 2 ocelos. También estos son los que en algunos de los géneros se presentan de órgano automorfales sobre las pleuras cefálicas. Fácilmente, bueno, estos no tienen espinas, la presencia de los espiráculos van desde el primer segmento y las pleuras, como podemos ver, las pleuras fossiculares sí se unen en la parte media, fácilmente se pueden ver, se unen en la parte media del segmento fossicular. Los monopodos de los machos son de 4 artejos, el último de sus artejos es en forma de flagelo. Bueno, su distribución como tal es hacia las zonas templadas del hemisferio sur, aunque también existen, en este caso sí existen algunos géneros de Norteamérica, pues no son introducidos, son endémicos, son propios de la fauna de Norteamérica. Ya para la distribución del orden Litoiomorfa, pues en Latinoamérica como tal, encontramos ya, pues no hay un listado oficial como tal. Aquí en este trabajo que es del señor Zaparoli en el 2003, un poco pues ya viejo, pero no hay más. Él comenta pues que la mayor cantidad de la diversidad se encuentra más en Europa, en Norteamérica, y hace pues señalar, pues acá como se puede ver, pues no hay una evidencia como tal, no hay un listado oficial sobre las especies centroamericanas y suramericanas. Nosotros en la revisión que hemos hecho, pues hemos podido encontrar hasta 102 especies que están repartidas de esta manera, con la mayor diversidad obviamente encontrándose en México y en Chile, y pues bueno, en algunas partes de Centroamérica, y pues en el resto de los países de la región andina pues de unas pocas especies. Generalmente no se han reconocido más especies desde hace más de 40 o 50 años. Esto sería más o menos lo que se encontraría entonces aquí en Latinoamérica. Y en cuanto pues el estudio del orden como tal, pues uno de los primeros registros que se dio fue en 1839 con la primera pues especie que fue Litoides mexicana por Perkworth, en su trabajo sobre insectos nuevos encontrados en México. Esa es la primera especie como tal descrita del orden para Latinoamérica. Seguido ya después de este señor que se llama Fourier Weiss, que en su trabajo Historia Natural de Insectos Apteros en 1847 hace un listado general de las especies de litoimorfos que se habían encontrado ya en ese momento, y reconoce dos nuevas especies, una para la familia Nicopidae y otra para la familia Litoide. Aquí cabe resaltar que esta Litoides platensis más adelante es reconocida como Litoides obscurus, una especie de Europa, que pues bueno, entonces nos da como pues una noción desde hace cuánto más o menos se conocen especies introducidas de este orden en Sudamérica, más o menos en 1847, de una manera indirecta, ¿no? Porque fue propuesta como una especie nueva en su momento. Posteriormente, ya entre los trabajos principales se encuentran el de Reginae Spokov en 1895. En este trabajo ya él reconoce 9 especies, de las cuales actualmente 8 son válidas. Es uno de los primeros trabajos que tienen una descripción bastante buena sobre los individuos, pero que hacía falta de algunas características principales actuales como la espinación de los individuos, la petrotaxia. Ya para 1915, entre 1915 y 1962, este señor Chamberlain pues es el que reconoce una gran cantidad de la diversidad de litobiomorfos en Centroamérica y México, y también en Sudamérica, donde reconoce para México más o menos 21 géneros, 14 especies suramericanas,
y 41 especies solamente mexicanas. Ya en cuanto a la fauna que se encuentra, por ejemplo, hacia el sur del continente, este señor Filippo Silvestre entre 1897 y 1904 reconoce 2 géneros nuevos para la familia Nicopidae y 5 especies. Y por último, pues entre 1972 y 1992, este señor Edward Holt Edison hace una revisión que había del material de Pocock y Koch y Meiner, y reconoce varias sinonimias de todos estos trabajos del género Lithorius. Es importante resaltar, o sea, es indispensable para el trabajo sobre litobiomorfos contar con la bibliografía de este señor, porque fue uno de los principales ponentes en su época sobre el orden litobiomorfo. Actualmente tenemos los trabajos de Gregory Edgecombe, que próximamente va a venir, y de Gonzalo Gillivet, que como tal ellos han trabajado mucho sobre la biogeografía de la familia Nicopidae, sobre filogenia. Han propuesto una serie de especies y algunos géneros para Australia y algunas especies para acá, para Sudamérica. También el mexicano Fabio Cucul Magaña, que entre sus trabajos pues, ha dado unos listados sobre la distribución de la especie del orden Litobiomorpha en México, Perú, y también hace algunos trabajos sobre el reconocimiento de especies introducidas, la Mites cueculus, por ejemplo. Y por último, pues William Scher y Stewart B. Peck, que hacen un listado de las especies de ciempiés de las Islas Galápagos, donde encontraron algunas especies no nativas del orden Litobiomorpha. También hay otros trabajos que, bueno, caben acá mencionar actuales, por ejemplo el trabajo de Addis, que hace algo sobre ecología de estos ciempiés, y a través de sus trabajos también se han dado algunas especies nuevas introducidas en Brasil. Perdón. Siguiente. Okay. Bueno, buenas tardes. Cabe resaltar, hay un trabajo muy reciente que se hizo en Chile, en el cual se habla de una de las especies que vamos a hablar en esta charla, que es el Lithobius obscurus. Pero este trabajo no lo tuvimos en cuenta porque, revisando como tal la bibliografía que se utilizó y las fotos que dan a conocer, es posible que sea una mala determinación. Bueno, en cuanto al orden litobiomorfo en Colombia, el primer registro para el orden se da en el 2012 en este trabajo, en el cual se encuentran cultivos de papa, y es muy curioso porque se da registro a nivel de orden, nada más. Luego en el 2012, luego en el 2013, para este trabajo se encuentra también el grupo como orden asociado a bromelias. Y luego, en el 2013, aquí en la universidad se lleva a cabo un catálogo de arácnidos y miriápodos del campus, y en este trabajo se reconoce la especie de Lithobius propicatus, que sería, a grosso modo, el primer registro como tal de una especie para Colombia del orden Lithobiomorpha, pero pues es un catálogo de divulgación. En lo que estuvimos revisando en colecciones de Bogotá, está la colección del ICN, la colección de la Universidad Distrital y la colección de la Universidad Javeriana. Se encuentran estos individuos, por ejemplo en la Universidad Nacional 113, en la Universidad Distrital 141 y en la Javeriana 2 para el orden Lithobiomorpha. Aquí vemos la diferenciación por familias, Lithobidae, Nicopidae aquí en el ICN, y Lithobidae para la Distrital y la Javeriana. Aquí vemos los individuos y un aproximado de especies, morfoespecies, que según esto tendríamos aproximadamente 5 especies que aún no están registradas para el país. Y pues acaba de resaltar que también está Nicopidae, ya que las dos especies que vamos a hablar a continuación son de la familia Lithobidae. En cuanto a la distribución en general de lo que se encontró en colecciones, encontramos que para la Universidad Nacional, aquí en el Instituto de Ciencias Naturales, hay litobiomorfos de 6 departamentos y 21 municipios de Colombia,
para la Universidad Distrital es de 5 departamentos y 33 municipios. Para la Javeriana hay de 2 departamentos y 2 municipios, dando un total aproximado de pues, 47 municipios en Colombia en los que hay reportes de delitos de muertes. La revisión completa es de 250 individuos del orden en el país, tan solo en colecciones de Bogotá, hasta 5 especies aproximadamente de las 2 familias. Como consecuencia de este trabajo de revisión que se llevó a cabo con Cristian Castillo y Esteban Tulande, Cristian de la Distrital y Esteban de la Javeriana, se realizó un trabajo que es el primer registro para especies introducidas, Littorius porficatus y oscurus, para Colombia. Más o menos por el desarrollo de este trabajo pues se realizaron las 3 colecciones. La identificación se hizo con bibliografía de los autores que vemos allí y con la colaboración de un especialista italiano, el doctor Marzio Zaparoli, que nos colabora muchísimo. Bueno, además de la revisión de colecciones, se realizaron colectas en diferentes localidades desde el año 2013 y se revisaron 256 individuos de las 3 colecciones de la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces como tal en estos resultados pues ya se encontraron individuos de esta especie de Littorius porficatus. Entre pues, las generalidades que teníamos para presentar, fue una de las primeras especies que escribió Linneo en 1758 con el epíteto, con el especie como tal como Scolopendra porficata. Más adelante creo que es Newport quien la traspasa al género Littorius. Esta tiene 36 sinonimias, está ampliamente distribuido en Europa y Estados Unidos. Se cree que no se establece como tal que sea propia de Europa, pero en Estados Unidos sí ya existen ciertos reportes pues, históricos que hablan que se ha introducido esta especie. O sea, no se sabe con la ciencia cierta de dónde es proveniente, pero pues se distribuye ampliamente entre Europa y Estados Unidos. Y se habla de introducida ya en África, Groenlandia e Islandia. En el Neotrópico como tal solamente se tiene un reporte hecho por Koch en Brasil, bajo otra especie, creo que es, bueno, más adelante lo podemos ver en el listado que tenemos acá. Y más adelante es el mismo Eason quien hace en uno de sus trabajos sobre la revisión del material de Koch, quien la reconoce como tal como Littorius porficatus. Es una especie que en Europa como tal se tiene como euritópica, y ya para Estados Unidos sí se sabe pues, que es más sinantrópica. Aquí están algunos de las sinonimias dentro del grupo. A ver si encontramos la de Koch. Trilineatus, por ahí está. Sí, Trilineatus es la especie que él supuestamente llegó para Brasil de una especie de Littorius, pero esta pues como tal es Littorius porficatus. Pues aquí también cabe resaltar que la gran cantidad de sinonimias se ha dado porque no había como tal una forma de describir las especies muy puntual y utilizando caracteres pues que no fueran tan variables entre poblaciones. Luego por eso se pueden encontrar casos como estos donde más de 30 especies descritas en realidad son solo una, incluso descritas para géneros diferentes. Bueno, en cuanto a las características morfológicas generales de estos individuos, son individuos de 2.3 centímetros a 3 centímetros de longitud. La antena como tal está compuesta de 35 o 55 arteos antenales. La agrupación ocelar está organizada en 1 más 18 a 1 más 32 ocelos, organizadas en hileras no homogéneas, 6 hileras no homogéneas. El borde anterior del cruce esternito-porcicular que ustedes ven acá generalmente puede tener una distribución de espinas de 4 más 5 a 8 más 8 dientes. En cuanto a la espinación, pues bueno, de eso sí es un poco más complicado de explicar, pero aquí está en modo general.
Lo que nosotros hemos encontrado en nuestro material, entre las variaciones que más hemos encontrado están propiamente en su espinación que vemos acá. De resto, pues hace parte de lo que ya había propuesto para esta especie Pasaliva y Eugene en el 2008. ¿Cuánto oscuros? Sí, bueno, en cuanto a Lithobis obscurus, entonces es una especie presumiblemente nativa del occidente del Mediterráneo. Se ha distribuido en diversos lugares del mundo por medio del comercio y eso ha sido reportado por diferentes autores. Esta especie también tiene 10 epítetos que también han sido sinonizados a la misma. Se considera introducida en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y en algunos países de Latinoamérica, como vemos acá, la mayoría de los Andes. Se encuentra generalmente en ambientes secos, bajo piedra, corteza de árboles, y pues aquí vemos una imagen de aquí vemos la sinonimia. Especies del mismo género que se han considerado la misma especie, como estas, y especies de diferentes géneros que incluso se han considerado como especie, o sea, estas descripciones se han considerado como especie tipo para estos géneros, que pues no son válidos. Bueno, características de este 100 pies, entonces es un tamaño menor al de Lithobis formicatus. Este tan solo tiene de 1,3 a 1,8 centímetros, antenas compuestas por 25 a 26 anteojos antenales, 10 a 13 ocelos en filas poco uniformes, los dientes del coxosternito forcicular que vemos acá, entonces son 2 a cada lado. Poros coxales de las patas se encuentran entre la 12 hasta la 15, son ovales y se tienen de 3 a 6 ranuras. Aquí también vemos la tabla de la fórmula espinal de todas las patas y como tal no se presenta variación como se presenta en Formicatus porque encontramos muy poco material de esta especie. Otra característica es esta espina accesoria que se puede encontrar en el último par de patas. Pero de esto no encontramos sino solamente hembras, pues el poco material son como 3 individuos nomás. Y no se encontraron machos, el macho sí tiene una modificación en una de sus patas, en una verruga que tiene, pero pues no podemos establecer por lo que no hay machos. Bueno, resultados propios del trabajo, entonces esta es la distribución que encontramos. En verde Lithobis formicatus y en amarillo Lithobis obscurus, que solo se encontró en una localidad. Bueno, entonces de los 199 individuos del género Lithobius, 3 son de Lithobis obscurus y 196 de Lithobis formicatus, que lo hemos distribuido de esta manera. Hay individuos colectados desde 1996, pero pues la mayoría de las colectas han sido bastante recientes. En total se han encontrado las 2 especies para 37 municipios. De las cuales 36 está Formicatus. Sí, de las cuales 36 está Formicatus, ya que en el municipio en el que se encuentra Lithobis obscurus no está Lithobis formicatus. Bueno, el mayor número de registros por departamento fue para Cundinamarca y Bogotá, con 93 individuos, fue pues la localidad con mayor representatividad. Pues esto se debe a que se han hecho colectas, digamos, en el campus de la universidad, en diferentes campus, en barrios, y pues son bastante abundantes. Lithobis obscurus solo se encontró en el municipio de Sogamoso, y curiosamente, aunque se hicieron bastantes colectas, no se encuentra Lithobis formicatus en esta zona. Bueno, en cuanto a un reporte pues importante,
tenemos el reporte de mayor altitud para Litobius porficatus a nivel mundial. Antes se tenía este reporte, que es en los Alpes a 2.600 metros por estos autores, por este autor. Y con este trabajo encontramos un reporte en Monguí, en el páramo de Ocetá, a 3.100 metros. Bueno, en cuanto... hay algo muy importante, y es que en muchas colecciones el material se ingresa sin datos ecológicos. Por suerte, muchos del material que realizamos tenía datos ecológicos, y de esto podemos inferir muchas cosas que pues, se presentan, por ejemplo, en esta tabla. Ya sabemos que no son especies nativas, que son especies introducidas y que se reconocen introducidas en otros países de Latinoamérica, pero entonces además podemos saber en qué lugares y en qué como hábitats y microhábitats se han encontrado. Para Litobius obscurus, del municipio de Sogamoso, es en una vereda y se encontró en un bosque de pino eucalipto. De hecho, esta foto es del lugar en donde se colectó, bajo piedra y en colecta en biorga. Litobius porficatus, hemos encontrado pues, datos ecológicos en estos municipios: Bogotá, Chía, Bogotá y Conoce, Monguí. Por ejemplo, para el campus de la Universidad Nacional, en Pastizal o próximo a edificaciones. Este registro de próximo a edificaciones es, de hecho, aquí detrás del instituto, una colecta que se realizó el año pasado. Bajo tronco en descomposición, también bajo roca o tronco en descomposición. Acá cabe resaltar algo muy importante, y es que para este individuo se encontró en agregados de hasta 15 individuos. Se sabe que no son especies sociales, ni siquiera pseudosociales o con algún grado de sociabilidad, pero ya que son de hábitos nocturnos, en el día se pueden encontrar agregados bajo troncos, por ejemplo. También se han encontrado en humedales para la ciudad de Bogotá, en Gativá, pero pues es un humedal considerablemente intervenido y se encontró en la zona de Pastizal. En parques, en centros urbanos como en Icononso. También encontramos para Monguí, en su páramo, de hecho es el registro de mayor altitud del que hablé anteriormente, y también se encontró pues, en una carretera, una vía. Bueno, algo de la biología de estos individuos y de registros que se han realizado, por ejemplo, en Europa. Entonces, con este trabajo, en Francia se considera que Litobius porficatus es una especie urbana, presumiblemente que en ambientes naturales ha sido reemplazada por esta especie. Y en esta tabla nos muestra la presencia en algunos ambientes. Como tal, pues, aquí tienen porficatus. La mayoría se encontraron en una localidad cercana, pues una localidad urbana como tal. Y pues se hace comparación en este trabajo con otras especies de litobiomorfa. Sabemos que, digamos, Europa tiene mucho más diversidad de litobiomorfos. Se hace la comparación y pues en efecto Litobius porficatus es una especie muy asociada a zonas urbanas. Se reconoce la preferencia de esta especie en ambientes secos y pues obviamente vinculada a áreas urbanas, también por este autor. En las Islas Británicas, el Litobius porficatus es una especie que también se ha encontrado asociada a hábitats con vegetación nativa. Pero también pues, se reconoce que se puede encontrar en áreas urbanas, jardines. Para el caso de Estados Unidos, entonces el primer reporte de la especie se realizó en 1888. Luego, si se considera introducida en Estados Unidos, pues desde esta época ya se encontraba. También se hace se hacen trabajos en los que se encuentra que
Esta especie se puede encontrar en ecotonos y sobre todo en aquellos que están cerca a áreas urbanas. Luego, no se ha encontrado necesariamente dentro de zonas, dentro de ambientes nativos. Y eso mismo se puede ver en este trabajo, en el que por ejemplo se compara con escolopoquitos. Aquí tenemos litobios y se puede ver que, digamos, para interior de bosque es más común encontrar escolopoquitos, que es una especie nativa, que litobios, pero es lo contrario para borde, donde es más común encontrar litobios que esta especie escolopoquito. Esto se puede explicar a que en esta zona se encuentran especies nativas de mayor tamaño, que las pueden depredar o pueden competir directamente, pues, con la especie Litobius porficatus. Bueno, para datos ya de Colombia, datos que hemos encontrado en diferentes partes, Colombia también tenemos una especie de escolopoquitos, esa Escolopoquitos melanostoma, y que es un cien pies nativo, que es posible que esté compitiendo, que sea depredador para Litobius porficatus, ya que es de mayor tamaño y se ha colectado en áreas urbanas en donde no se ha encontrado Litobius porficatus. Ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, Tunja, en donde en áreas urbanas se ha encontrado Escolopoquitos melanostoma, o Sogamoso, donde también en áreas urbanas se encuentra melanostoma, y donde no se tienen registros de Litobius porficatus. También, como relacionado, no necesariamente con litobiomorfos, también cabe destacar que no se han realizado reportes de miriápodos introducidos, de otros miriápodos introducidos, pero se sabe que están aquí en el país. Entonces, por ejemplo, este es un diplopo del orden Julida, y esta foto fue tomada en el campus, aquí en agronomía, y estos sería muy interesante como el estudio, ya que podrían tener alguna relación con cultivos, pues son detectivos, a diferencia de los simpios, que son todos depredadores. También se encuentra Geophilomorpha, esta especie, Ognaeus revilaviatus, ya se ha reportado introducida para muchas otras partes, también se considera que es europea, y en la colección tenemos material de diferentes partes del país, incluso de Ecuador, en el que podría ya más o menos tenerse una relación de la distribución. Bueno, entonces, entre las conclusiones del trabajo, las primeras dos especies del orden registradas para el país son introducidas. Luego, pues no es como un dato tampoco tan bueno. Litobius porficatus es una especie introducida para Colombia, que se puede considerar invasora en áreas urbanas y en zonas con alto grado de intervención antrópica. Aquí pues cabe que separar esta parte, ya que pues obviamente una especie introducida no necesariamente tiene que ser invasora. Pueden llegar a considerarse indicadores de ambientes intervenidos, y eso es algo muy importante que cabe para estudios posteriores. Esta especie tolera ambientes secos, erosionados por plantas no nativas, como es el caso del eucalipto, del pino, y que son zonas que hoy son muy frecuentes, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense. Se reconocen diferentes especies de quilópodos que habitan ecosistemas y condiciones distintas, desde nativos y no intervenidos hasta áreas urbanas no intervenidas. Y esto es muy importante, ya que los quilópodos, con un estudio mucho más detallado, podrían considerarse como de importancia para reconocer el estado de conservación de diferentes ecosistemas. O sea, podrían ser indicadores muy importantes, muy eficaces. Bueno, acá algunas de las campañas
de Parques Nacionales Naturales y del Instituto Humboldt en cuanto a especies introducidas o invasoras. El listado oficial de especies invasoras para Colombia de Parques Nacionales Naturales solo incluye estos invertebrados y obviamente no incluye ningún quilópodo. Y en cuanto al Instituto Humboldt, ellos dan un dato de 581 especies invasoras, de las cuales 109 son de alto riesgo, pero como tal este listado no incluye artrópodos, ni virus, ni hongos. Luego, pues, con lo que podemos inferir, para el Instituto Humboldt los artrópodos introducidos pueden ser muchos, pueden llegar a miles. Esta es una de las publicidades que hace Parques Nacionales Naturales para proteger y para informar sobre especies introducidas y especies invasoras. Bueno, pues agradecimientos al Grupo Colombiano de Miriapología, al doctor Marcio Zaparoli, porque pues, fue quien nos ayudó con las identificaciones, confirmar identificaciones. Cristian Camilo Castillo, quien forma parte del trabajo, Esteban Tulande, y los vemos aquí, el profesor Eduardo Flores, pues por permitirnos trabajar en la colección y por el apoyo que nos ha brindado, y Sebastián Galvis también, hemos trabajado con él, hemos colectado y pues todo el desarrollo de la colección se ha dado gracias a él también. Y pues también hay una vez el profe Alexander García, que está al lado de la C, también es curador allá de la colección de invertebrados de la Universidad Distrital, pues nos ha permitido trabajar con no solamente litoidomorfos, sino geofilomorfos y escolopendromorfos para otros trabajos. Entonces, pues también muchas gracias. Se abre un espacio para preguntas, inquietudes o comentarios que ustedes puedan tener sobre lo que nos ha presentado Camilo y Darío. La foto que vemos aquí de fondo quedó en 13º lugar en un concurso de Nico de este año, entonces, y es la porcípula del Litoides corticatus. Entonces, es algo curioso. ¿Nada para ustedes? No. Sí, bueno, en cuanto como extendiendo la discusión, hay trabajos actuales muy importantes para reconocer a los quilópodos como indicadores. Por ejemplo, Esteban está ahorita trabajando pues como tal definiendo como cuáles son los grupos que se encuentran en zona intervenida, en zona nativa, como ecotonos, y ese sería un trabajo muy importante que puede dar pie a darle mucho más importancia ecológica a estos grupos, a estos símbolos. Bueno, yo tengo una pregunta. Obviamente el orden de los litoides es mejor representado en zonas templadas, ¿no? Europa y Norteamérica, y quizás por sus tamaños pequeños y la escasez de material en colecciones es que no ha sido registrado para Colombia. Quizás que si ustedes publican esto van a ser los primeros registros de un litoide para Colombia. Pero en la presentación veía que comentaban que hay por lo menos unas 3-5 especies que serían nuevas para la ciencia y quizás esas sí sean endémicas. Tal vez de Nicopides y... Es que sí, los anicópidos son mucho más diversos en la región andina y en el sur del continente, entonces posiblemente se lleguen a encontrar algunas especies que sean nativas de Colombia. Y para otros países de la región andina ya se han descrito especies nativas. Perú, en Chile, mucho más diverso. ¿Y hay esperanza de que ustedes o algunos de los colaboradores del trabajo aborden esa tarea de descripción de estas nuevas especies o lo ven lejano o quizás haya que mandarlo afuera a un especialista? De pronto tocaríamos dárselos a Chico para mirar qué dice ahí, porque pues puede ser también otra especie introducida que también se encuentra en la región, que es la Mictes,
marginatus. Pero nosotros nos hemos interesado más en pues, litoides forficatus y osculus, pues ya por los hallazgos que hemos tenido. Y pues sería interesante sí saber qué diversidad tenemos de nicopios para el país. O sea, es importante de hecho. ¿De esas posibles nuevas especies hay buena cantidad de individuos y de ambos sexos o...? No. Es un poquito también, ese es el problema también de esos, muchos son un poco colectados. Entonces, forficatus, por ejemplo, yo, hablando ya de la distrital, la gente cuando tiene que hacer su trabajo final sobre artrópodos, tiene que colectar todos los órdenes. Entonces ellos pues fácilmente lo primero que presentan dentro de los 100 pies son litobiomorfos porque eso se encuentran aquí debajo de las materias de las casas en los jardines, entonces pues obviamente, y por eso es que están tan llenos solamente de litoides forficatus en la colección de hecho, y con una mayor representatividad digamos en Bogotá. Entonces pues hace falta más colectas de hecho en otros lugares como en páramos o algo así donde quizás se puedan encontrar con bosques nativos. Yo hablando personalmente sobre el trabajo que realicé para la tesis de grado para grado de licenciado, pues como yo lo hice sobre miriapos en general y en un bosque nativo como tal, yo nunca encontré ningún litobiomorfo durante mis muestreos de campo, entonces pues no sé si es que no existan en esta parte de los cerros orientales donde nosotros lo hicimos o pues quién sabe qué habrá pasado con esa fauna. Necesitan áreas intervenidas necesariamente, ¿no? Pues sí, como lo que ha hecho Camilo Castillo también, que ha sido colectar individuos en humedales y solamente ha encontrado litovide y algunos pequeños en nicopios, pero no sabemos todavía a qué corresponderán. No, pues yo quería hacer un aporte respecto a eso de por qué razón este grupo es tan, digamos, tan exitoso colonizando áreas intervenidas. Y es que, por ejemplo, en el suelo los animales del suelo se alimentan básicamente de dos rutas metabólicas, una que proviene de una ruta de hongos y otra de bacterias. Generalmente los animales grandes siempre solo se pueden alimentar por una de estas dos rutas, pero en Europa han encontrado que varias especies de este orden son capaces de hacer la transición, ya sea una ruta metabólica bacteriana o hacia una ruta metabólica por hongos, que es la ruta metabólica más común en las áreas intervenidas. Entonces probablemente esa capacidad sea la que le permite a este grupo pues, ser tan exitoso en áreas pues, con intervención antrópica, pero pues no sé. Sí. Y precisamente hablando con Esteban, este grupo pues no se ha colectado en ambientes nativos, tiene esa limitante que llega como a ecotonos, en donde zonas urbanas y ambientes conservados, posiblemente por depredación de especies nativas o por parásitos. Luego, pues hasta el momento con lo que hemos revisado, no se puede considerar una especie invasora para ambientes nativos de Colombia. Aunque le faltan pues, otros trabajos que podamos llegar a hacer algo más concreto sobre esta parte de la ecología sostenible aquí en el país, ¿no? Pues apenas estamos en los más básicos que es reconocer económicamente como tal en el país y su distribución. Aquí hay que diferenciar de introducida a invasora, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ustedes. Como les decía al comienzo, que están invitados para dentro de 15 días a la charla pues, de quien consideramos como uno de los, si no el más eminente miriapodólogo de la actualidad, que es Gregory Giacon del Museo de Historia Natural de Londres, quien va a dar una charla sobre la ubicación de los miriápodos dentro de la filogenia de artrópodos, que desde ya nos suena bien interesante, ¿no? Quienes no tienen el resumen, una tarjetita que estamos dando de obsequio, por favor pasen a recogerla y quedan invitados entonces para los talleres de diversidad que restan de este semestre.